No vi el golpe primero. No vi la herida, ni la marca, ni la sangre. Lo que escuché fue una voz. Una voz baja. Temblorosa. Cuidando cada palabra. La voz de mi hija. Y las palabras que dijo me helaron el corazón. Perdón. No volverá a pasar. No estaba hablando conmigo. Eso fue lo peor. Estaba pidiendo perdón por algo que alguien le había hecho. Había llegado antes de lo previsto. No le avisé. Pensé que sería una sorpresa agradable. Traía una bolsa con comida, sopa como la que le gustaba cuando era niña, pan recién hecho de la panadería de la esquina, cosas simples. Cosas de madre. Estaba a punto de tocar la puerta cuando escuché su voz desde adentro del departamento. De verdad. Fue mi culpa. Me quedé inmóvil. Al principio mi mente intentó protegerme. Las madres hacemos eso. Nos contamos historias para no enfrentar la verdad. Pensé que quizá había roto algo. Que tal vez había dicho algo fuera de lugar. Algo normal. Pero había algo en su tono que no me dejaba mentir. No era molestia. No era vergüenza. Era miedo. Ese tipo de miedo que aprende a hablar bajito. Luego escuché pasos. Firmes. Pesados. Y después, la voz de él. Tranquila. Fría. Como si nada. Solo no dejes que vuelva a pasar. Nada más. No gritó. No insultó. Y eso me asustó aún más. Porque significaba que no era la primera vez. Respiré hondo y toqué la puerta. Ella abrió casi de inmediato. Sonrió al verme, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Antes de abrazarme, miró hacia atrás, como pidiendo permiso sin decirlo. Mamá. No sabía que venías. Su voz había cambiado. Más suave. Más medida. Entré despacio. El departamento estaba impecable. Demasiado ordenado. Nada fuera de lugar. Nada roto. Nada que gritara peligro. Él estaba en la cocina, mirando su celular. Hola, dijo con cortesía. No esperábamos visita. Visita. Yo quise decirle que no era una visita. Que yo era su madre. Pero mis ojos ya estaban en las manos de mi hija. Le temblaban. Intentó esconderlas cruzándolas frente al cuerpo, pero no lo logró. Le pregunté cómo estaba. Bien. Le pregunté si todo estaba bien. Sí, claro. Le pregunté si había comido. Antes de responder, lo miró a él. Sí. Ese segundo de silencio dijo más que cualquier confesión. Nos sentamos. Hablamos de cosas sin importancia. Él intervenía constantemente, completaba sus frases, corregía detalles pequeños, ponía la mano sobre su hombro cuando ella dudaba. Entonces pasó. Ella fue por un vaso de agua. La manga se deslizó apenas. Y lo vi. No era una herida exagerada. No era algo dramático. No era lo que muestran en las películas. Era un moretón amarillento en los bordes. No era nuevo. Pero tampoco era viejo. No dije nada. Todavía. Busqué un momento para quedarnos solas. El baño. El espejo. El silencio. ¿Qué es eso? Le pregunté en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No de rabia. No de sorpresa. De culpa. Fue mi culpa, mamá, susurró. Lo hice enojar. Sentí como si me hubieran golpeado a mí. Esa no era la voz de la niña que crié. Esa no era la hija que cuestionaba todo, que defendía sus ideas, que decía que nunca permitiría que nadie la controlara. Ahora estaba pidiendo perdón por haber sido lastimada. No es para tanto, siguió rápido, asustada. Él está estresado. Yo no debía contestarle así. Ya sabes cómo se pone. ¿Cómo se pone? Como si la violencia fuera algo normal. Como si el miedo fuera responsabilidad de ella. Algo dentro de mí se apagó. Y al mismo tiempo, algo se encendió. Entendí en ese instante que no había llegado tarde por minutos. Había llegado tarde por años. Y mirando a mi hija, encogida, justificando lo injustificable, supe algo que me dio verdadero terror. Esto apenas estaba comenzando. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, no te vayas todavía. Lo que vino después fue aún más duro. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez escuchaste a alguien pedir perdón por haber sido lastimado? No entendí de inmediato lo que acababa de escuchar. Mi mente tardó unos segundos en ponerse al día con mi corazón. Porque nadie te prepara para oír a tu propia hija pedir perdón por algo que le hicieron. Ese momento quedó suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Yo estaba allí, frente a ella,
Pero al mismo tiempo sentía que observaba la escena desde afuera, como si no pudiera ser real. Como si eso le estuviera pasando a otra mujer. A otra madre. Pero no. Era mi hija. Y era real. La miré a los ojos y supe que no estaba actuando. No estaba exagerando. No estaba confundida. Ella creía, con cada parte de su cuerpo, que merecía ese dolor. Y eso fue lo que más me rompió. No fue el moretón. No fue el miedo. Fue la convicción. La forma en que lo dijo. La seguridad con la que se culpó. Como si hubiera ensayado esa frase muchas veces antes. Como si alguien se la hubiera repetido hasta que se convirtió en verdad dentro de ella. Fue mi culpa, mamá. No lo dijo esperando consuelo. Lo dijo como una explicación. Como si estuviera rindiendo cuentas. Sentí un nudo en el estómago. Quise decir mil cosas. Quise gritarle que eso no era normal, que nadie tiene derecho a tocarte así, que el amor no duele, que el amor no asusta. Pero no dije nada. Porque entendí algo importante en ese instante. Si hablaba desde el impulso, ella se cerraría. Así funcionan estas situaciones. Si atacas al agresor de frente, la víctima lo defiende. No porque no te quiera, sino porque su mente está atrapada. Porque el miedo se disfraza de amor. Porque la supervivencia se confunde con lealtad. La abracé. Ella se quedó rígida al principio. Como si no supiera si estaba permitido. Como si tuviera que pensar si ese abrazo le traería consecuencias después. Eso casi me hizo llorar. Respiré hondo. Apoyé la frente en su hombro y le hablé despacio. No tienes que explicarme nada ahora, le dije, solo quería verte. Ella asintió, pero su cuerpo seguía tenso. Como si no pudiera relajarse del todo, ni siquiera conmigo. En ese momento entendí que el daño no era solo físico. Era profundo. Silencioso. Sistemático. No era un golpe aislado. Era un proceso. Recordé entonces pequeñas cosas que antes no quise ver. Las llamadas que él contestaba por ella. Las visitas que se cancelaban a último momento. Las frases como a él no le gusta que salga sola o prefiere que yo no trabaje tanto. Recuerdos que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas que había evitado armar. Ella se apartó del abrazo y me sonrió otra vez. Esa sonrisa automática, entrenada. De verdad estoy bien, mamá. Y ahí lo entendí todo. No estaba intentando convencerme a mí. Se estaba convenciendo a ella misma. Volvimos a la sala. Él seguía allí, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Hablaba de cosas sin importancia. Hacía bromas. Parecía encantador. Y por primera vez, lo vi con claridad. No era impulsivo. No era incontrolable. Era calculador. Sabía exactamente hasta dónde llegar. Sabía cuándo callar. Sabía cómo parecer el hombre perfecto frente a los demás. Y sabía algo más, sabía que ella no lo delataría. Porque ya la había convencido de que la culpa era suya. Mientras los observaba interactuar, algo dentro de mí se reorganizó. No fue un estallido. No fue un momento dramático. Fue una decisión silenciosa. Comprendí que no podía salvarla empujándola. No podía arrancarla a la fuerza. Pero tampoco podía irme como si nada. Ese día no confronté a nadie. No levanté la voz. No hice acusaciones. No era el momento. Ese día hice algo más importante. Empecé a escuchar con atención. A observar. A guardar cada detalle. Porque supe, con una certeza que me dio escalofríos, que esto no era un incidente. Era un sistema. Y los sistemas no se rompen con gritos. Se rompen con estrategia. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar, no lo ignores. A veces la primera señal no es un golpe. Es una disculpa que nunca debió existir. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien que amas se culpó por algo que claramente no era su culpa? Me di cuenta de que algo dentro de mí se había quebrado, pero no de la forma ruidosa que uno imagina. No hubo gritos. No hubo llanto inmediato. Fue un silencio denso, pesado. Como cuando el aire se vuelve imposible de respirar. Porque en ese instante entendí algo que ninguna madre quiere aceptar. Mi hija no solo estaba siendo lastimada. Estaba siendo convencida de que lo merecía. Ese pensamiento me atravesó como una cuchilla. La miré mientras hablaba con él, mientras asentía, mientras se disculpaba incluso por cosas pequeñas. Por servir el café frío. Por no encontrar algo a tiempo. Por existir demasiado. Y sentí como algo se rompía dentro de mí, pero al mismo tiempo, algo se ordenaba. Fue extraño.
Doloroso. Claro. Hasta ese momento, una parte de mí todavía buscaba excusas. El estrés. El carácter. Las discusiones normales de pareja. Todo eso que nos decimos para no aceptar la verdad completa. Pero ya no. Porque no hay excusa para el miedo en los ojos de tu hija. No hay justificación para una disculpa aprendida a golpes. Mientras ellos hablaban, yo dejé de escuchar las palabras y empecé a leer los gestos. El cuerpo no sabe mentir como la boca. Vi cómo ella se encogía cuando él se acercaba demasiado. Cómo bajaba la voz. Cómo esperaba aprobación antes de reír. Era como verla desaparecer poco a poco. Y entonces recordé algo que me dolió aún más. Recordé a la niña que fue. La que hablaba fuerte. La que discutía. La que no pedía permiso para ser quien era. ¿En qué momento empezó a pedir perdón por todo? Esa pregunta me quemó por dentro. Quise levantarme y sacarla de ahí en ese mismo instante. Decirle que tomara su abrigo, que se fuera conmigo, que no mirara atrás. Fantaseé con eso por unos segundos. Pero la realidad me golpeó de nuevo. Ella no se iría. No todavía. Porque su mente aún estaba atrapada. Porque para ella, irse significaba peligro. Significaba castigo. Significaba perderlo todo. Y ahí entendí algo fundamental: si quería ayudarla, primero tenía que entender el terreno en el que estaba parada. No podía ser solo una madre desesperada. Tenía que ser paciente. Fría. Observadora. Así que me quedé. Me quedé escuchando conversaciones sin importancia. Me quedé viendo cómo él controlaba el ritmo de la casa. Me quedé guardando detalles que antes me habrían parecido insignificantes. Y mientras más observaba, más claro se volvía todo. Nada era casual. Nada era un arrebato. Todo estaba diseñado para que ella dudara de sí misma. En un momento, ella dijo algo que a él no le gustó. Nada grave. Solo una opinión diferente. Él no levantó la voz. No la insultó. Solo la miró. Y ella se detuvo en seco. Perdón, dijo enseguida. No quise decir eso. Ese fue el momento exacto en que supe que esto no era una relación tóxica cualquiera. Era control. Control emocional. Control psicológico. Y lo peor de todo es que era invisible para cualquiera que no supiera mirar. Yo sentía una mezcla de emociones tan fuerte que me mareaba. Rabia. Tristeza. Culpa. Miedo. Pero por encima de todo, claridad. Una claridad dolorosa. Supe que si no hacía algo, esto no iba a terminar bien. No con un final suave. No con una simple separación. Sabía, en lo más profundo de mi pecho, que esto solo podía empeorar. Ese día, cuando finalmente me despedí y crucé la puerta del departamento, sentí que dejaba una parte de mí del otro lado. Me apoyé un segundo en la pared del pasillo para recuperar el aire. Y fue ahí, sola, donde algo cambió definitivamente. No iba a mirar hacia otro lado. No iba a convencerme de que no era asunto mío. No iba a esperar a que fuera demasiado tarde. Ese fue el instante en que dejé de ser solo una madre preocupada. Y empecé a convertirme en alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Si esta parte de la historia te hizo sentir incómodo, no es casualidad. A veces la verdad duele porque nos obliga a ver lo que antes ignoramos. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo estaba mal, pero no supiste cómo nombrarlo? Algo dentro de mí ya no podía fingir normalidad. No después de haber visto lo que vi. No después de haber escuchado lo que escuché. Pero aún así, no hice nada en ese momento. Y sé que, para muchos, eso es difícil de entender. Para mí también lo fue. Porque cuando ves a tu hija así, lo primero que quieres es gritar, señalar, acusar, romperlo todo. Sin embargo, había aprendido algo a la fuerza. El miedo paraliza. Y el miedo también se contagia. Si yo reaccionaba con furia, ella se cerraría. Si lo confrontaba delante de él, la pondría en peligro. Si la obligaba a elegir, elegiría quedarse. No porque lo amara más que a mí, sino porque su mente ya estaba atrapada en una lógica torcida donde obedecer significaba sobrevivir. Así que respiré. Me tragué las palabras. Y observé. Observé cómo él controlaba los tiempos. A qué hora se comía. A qué hora se hablaba. A qué hora se dormía. Nada era explícito. Nada era evidente. Era un control elegante, silencioso, casi invisible. Observé cómo ella pedía permiso para todo sin darse cuenta. Para salir al balcón. Para contestar una llamada. Incluso para reírse.
Y cuanto más miraba, más entendía que esto no había empezado con un golpe. Había empezado mucho antes. Recordé llamadas cortadas de repente. Mensajes sin responder durante horas. Excusas repetidas. Está cansado, no le gusta que salga tanto, prefiere que estemos en casa. Frases que en su momento sonaron inofensivas. Ahora eran alarmas que yo había ignorado. La culpa empezó a asfixiarme. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no insistí más? ¿Cómo no confié en mi intuición? Pero entendí algo importante, la culpa no ayuda. Solo paraliza. Y yo ya no podía permitirme estar paralizada. En un momento, él salió de la habitación para atender una llamada. Fue solo un minuto. Un minuto robado al control. Ella se acercó a mí casi sin mirarme. Por favor, no digas nada, susurró. No quiero problemas. Problemas. Como si el problema fuera hablar. Como si el silencio no estuviera ya destruyéndola. Le tomé las manos. Esta vez no se apartó. No estoy aquí para hacerte daño, le dije despacio. Solo quiero que estés a salvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez no habló. No se disculpó. No se justificó. Y ese silencio fue distinto. Era un silencio cansado. Un silencio lleno. Ahí entendí que una parte de ella todavía estaba despierta. Cansada, asustada, pero viva. Cuando él volvió, la conversación siguió como si nada. Pero yo ya no era la misma. Mi mirada había cambiado. Mi paciencia tenía un propósito. Sabía que no podía actuar todavía. Que cualquier paso en falso podía cerrarme las puertas para siempre. Así que hice lo único inteligente que podía hacer en ese momento. Empecé a preparar el terreno. Tomé nota mental de todo. Horarios. Actitudes. Frases repetidas. Reacciones. Guardé cada detalle como si fueran piezas de un rompecabezas que algún día tendría que armar. Porque supe algo con absoluta certeza. Esto no se iba a resolver solo. Y también supe algo más, algo que me dio miedo a admitir. Si yo no intervenía, nadie lo haría. Ese día no fue el inicio de la guerra. Fue el inicio de la estrategia. Y a veces, la estrategia empieza con algo tan simple, y tan difícil, como no mirar hacia otro lado nunca más. Si estás escuchando esto y sientes que alguien que amas vive con miedo, no subestimes las pequeñas señales. El control rara vez empieza con gritos. Empieza con silencios. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez ignoraste una señal porque parecía no tan grave? Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y volvía a escuchar su voz, bajita, cuidadosa, pidiendo perdón, no por haber hecho daño, sino por haber existido un poco fuera de lo permitido. Me levanté varias veces, caminé por la casa, me senté en la oscuridad del comedor como si así pudiera ordenar lo que sentía. Porque había algo que no me dejaba en paz. No era solo lo que él le hacía. Era lo que ella ya se hacía sola. La forma en que se vigilaba. La forma en que se corregía. La forma en que se culpaba antes de que nadie lo hiciera. Eso no aparece de un día para otro. Eso se construye. Y mientras más pensaba en ello, más recuerdos regresaban, como piezas que por fin encajaban. La primera vez que canceló una salida a último momento. La vez que dejó su trabajo porque ya no valía la pena. Las llamadas que contestaba en voz baja, mirando alrededor. En su momento quise creerle. Quise ser la madre que confía. La que no invade. La que respeta decisiones. Ahora entendía que el silencio también puede ser una forma de abandono, aunque no lo hagas con intención. Me dolió aceptarlo, pero era verdad. A la mañana siguiente, la llamé. No para preguntarle nada importante. No para presionarla, solo para decirle que había llegado bien a casa. Que la quería. Que pensaba en ella. Su respuesta fue rápida. Demasiado rápida. Todo está bien, mamá. Esa frase. Siempre esa frase. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sabía que alguien más estaba escuchando. Que cada palabra que ella decía podía tener consecuencias después. Y fue entonces cuando entendí algo crucial. Y ya no bastaba con estar presente. Tenía que ser inteligente. Tenía que dejar de hablar de lo evidente, y empezar a construir confianza desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Desde lo que no parecía una amenaza. Así que cambié de estrategia. Empecé a llamarla para cosas sin importancia. Recetas. Recuerdos. Historias de cuando era niña. Nada que pudiera despertar sospechas. Nada que él pudiera usar en su contra. Y poco a poco, noté algo.
Su voz cambiaba cuando él no estaba cerca. Se relajaba apenas. Reía con más libertad. Hablaba un poco más. Eran segundos. Pero eran reales. Un día, casi sin darse cuenta, me dijo: estoy cansada. Solo eso. No explicó por qué. No se justificó. Y yo no le pedí detalles. Porque supe que ese estoy cansada era una grieta pequeña, pero valiosa. Una señal de que todavía podía sentir. De que todavía podía nombrar su agotamiento. No respondí con consejos. No le dije qué hacer. No le dije que se fuera. Le dije algo mucho más importante. Es normal estar cansada cuando cargas demasiado sola. Hubo un silencio largo al otro lado. Y luego, en voz muy baja, respondió: sí. Ese sí fue la primera vez que no se defendió. La primera vez que no dijo pero yo también tengo la culpa. Ahí supe que no podía apresurar nada. Que rescatar a alguien no es sacarlo a la fuerza del agua, sino enseñarle a respirar mientras flota. Pero también supe algo que me llenó de una calma extraña. Ya no estaba sola en esto. Aunque ella aún no lo supiera del todo, yo ya había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. No iba a empujarla. No iba a exponerla. No iba a ponerla en peligro. Pero tampoco iba a quedarme quieta. Había empezado algo. Algo lento. Silencioso, pero firme. Y en ese momento entendí que el verdadero punto de quiebre no siempre es un golpe, ni un grito, ni una huida dramática. A veces, el principio de todo es cuando alguien deja de decir estoy bien y se permite decir estoy cansada. Si esta parte te tocó, quédate. La historia sigue, y lo que vino después cambió todo. Dime en los comentarios, ¿alguna vez decir estoy cansado fue lo más valiente que pudiste decir? El cansancio empezó a aparecer en pequeñas grietas, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera mirando con atención. No fue una confesión grande, ni una escena dramática. Fue algo mucho más silencioso. Y por eso mismo, más peligroso. Porque cuando alguien vive bajo control, aprende a sobrevivir en silencio. Pasaron días en los que hablábamos solo de cosas simples. El clima. Una receta. Un recuerdo antiguo. Yo medía cada palabra, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que cualquier pregunta directa podía cerrarla otra vez, podía empujarla a defenderlo, a protegerlo. Y aún así, algo estaba cambiando. Un día me dijo que había salido tarde del trabajo y que él se había molestado. Lo dijo como quien comenta que llovió. Sin emoción. Sin sorpresa. Como si fuera lo normal. Estaba cansado, explicó. Siempre una explicación. Siempre una excusa. Yo no discutí eso. No dije que no tenía derecho. No dije que estaba mal. Solo pregunté, con la voz más suave que pude, ¿y tú cómo te sentiste? Hubo un silencio largo. Pensé que había colgado. Pero luego la escuché respirar hondo. No lo sé, respondió. Creo que mal. Esa palabra. Mal. No culpa. No justificación. Solo mal. Sentí que algo dentro de mí se apretaba, porque esa era la primera vez que hablaba de sí misma sin girar la conversación hacia él. La primera vez que su emoción no estaba condicionada por la reacción de otro. No celebré. No exageré. No hice de ese momento algo más grande de lo que ella podía soportar. Le dije. Es lógico sentirse mal cuando alguien te hace sentir pequeña. No hubo respuesta inmediata. Luego, en un susurro, dijo. Supongo. Ese supongo fue enorme. Porque no era una certeza. Era una duda. Y las dudas, en estos casos, son el comienzo del despertar. Empecé a notar que ya no se disculpaba por todo cuando hablábamos. Que a veces se permitía estar molesta, aunque no supiera muy bien con quién. Que se quejaba del cansancio, del dolor de cabeza, del insomnio. Síntomas que antes ocultaba. Señales de un cuerpo que ya no podía sostener la mentira. Una tarde me llamó llorando. No desconsolada. No rota. Llorando en silencio, como si no quisiera que nadie más la escuchara. No pasó nada, dijo enseguida. Solo. Me siento rara. Y esa frase me confirmó algo que ya intuía. La violencia no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja huellas. Le pregunté si estaba sola. Sí, respondió. Ese sí me dio un pequeño respiro. No aproveché para atacar. No aproveché para exigir. Solo estuve ahí. Escuchando. Dejando que el llanto existiera sin explicación. Cuando colgamos, me quedé sentada con el teléfono en la mano,
temblando. Porque sabía que cada avance era frágil. Que cada paso podía romperse si yo me apresuraba. Pero también sabía algo más. El control empieza a perder fuerza cuando la víctima vuelve a sentir. Cuando deja de justificar y empieza a notar. Cuando el cuerpo habla antes que la mente. Y mi hija estaba empezando a sentir otra vez. Eso no significaba que estuviera lista para irse. No significaba que entendiera todo. No significaba que el peligro hubiera desaparecido. Pero significaba algo fundamental. Ya no estaba completamente dormida. Si estás escuchando esto y reconoces estas pequeñas señales, no las subestimes. A veces el cambio no empieza con una huida. Empieza con una emoción que ya no se puede esconder. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez notaste que alguien cercano empezó a cambiar antes de poder explicar por qué? Un día entendí que el control no solo se sostiene con miedo. Se sostiene con aislamiento. No fue algo que ella me dijera directamente. Fue algo que noté entre líneas, en las ausencias, en los nombres que ya no aparecían en sus historias. Amigas de las que antes hablaba todo el tiempo. Compañeros de trabajo. Incluso familiares. Simplemente dejaron de existir. Cuando le preguntaba por alguien, siempre había una razón. Está ocupada. Ya no hablamos tanto. No vale la pena. Nada sonaba grave por sí solo. Pero todo junto dibujaba el mismo patrón. Estaba sola, y no por elección propia. Una tarde, casi sin pensar, mencioné a una amiga suya de la universidad. La recordaba bien porque antes se llamaban a cualquier hora, reían, se aconsejaban. Era una presencia constante en su vida. Mi hija se quedó en silencio unos segundos. Hace tiempo que no hablamos, dijo al final. No pregunté por qué. Esperé. Él dice que no le gusta, añadió después, como si nada, que siempre habla mal de nuestra relación. Ahí estaba. Claro. Directo. Sin disfraz. No dijo yo decidí. Dijo él dice. Y esa diferencia lo cambia todo. Sentí una rabia profunda, pero la mantuve bajo control. Sabía que criticarlo en ese momento solo haría que ella se cerrara. Así que hice algo distinto. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Otra vez el silencio. No sé, respondió. Tal vez tiene razón. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque ya no se trataba solo de que él la aislara. Se trataba de que ella empezaba a dudar de sus propios vínculos, de su propia percepción. El aislamiento no es solo físico. Es mental. Poco a poco, me fui dando cuenta de que él había ido reemplazando todas las voces importantes de su vida por la suya. Opiniones. Consejos. Validación. Todo pasaba por él. Y cuando alguien logra eso, ya no necesita gritar. Ya no necesita golpear. Porque la persona empieza a autocensurarse. A limitarse. A desaparecer sin darse cuenta. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, le pregunté cuándo había sido la última vez que hizo algo solo para ella. Algo que le gustara, algo que no tuviera que justificar. Se quedó pensando. Mucho tiempo. No me acuerdo, dijo finalmente, casi en un susurro. Esa respuesta me atravesó. Porque olvidar quién eres es una de las consecuencias más crueles del control. Le conté entonces algo sencillo. Un recuerdo de cuando era niña, cuando pasaba horas dibujando, concentrada, feliz. No lo hice para provocar nostalgia. Lo hice para recordarle algo más importante, que ella existía antes de él. Escuché cómo su respiración cambiaba. Hace mucho que no dibujo, dijo. No sonaba triste. Sonaba sorprendida. Como si acabara de descubrir algo que había estado enterrado. No insistí. No le dije que volviera a hacerlo. No le pedí promesas. Solo le dije. Eso también eres tú. Y colgamos. Esa noche pensé mucho en lo peligroso que es el aislamiento cuando viene disfrazado de amor. Cuando se presenta como cuidado, como protección, como yo solo quiero lo mejor para ti. Porque cuando te quedas sin testigos, sin apoyo, sin otras voces, empiezas a creer que esa realidad es la única posible. Pero también entendí algo esperanzador, el aislamiento empieza a romperse en el momento en que alguien recuerda quién era antes. Si esta parte de la historia te hizo pensar en alguien, no la ignores. A veces lo más urgente no es huir, sino volver a conectar. Dime en los comentarios, ¿alguna vez viste a alguien alejarse poco a poco de todos, sin darse cuenta? Hubo un momento exacto en el que entendí que esto ya no era solo observación.
Fue el día en que mi hija dejó de hablar de futuro. Antes hacía planes, pequeños, grandes, no importaba. Un curso, un viaje, cambiar algo de la casa. Siempre había un después. Ahora, todo era presente inmediato. Sobrevivir al día. No provocar problemas. No cansarlo. Eso me encendió todas las alarmas. Porque cuando alguien deja de imaginar el futuro, es porque no se siente a salvo en él. Se lo pregunté con cuidado, casi como quien no quiere despertar a alguien dormido. ¿Qué te gustaría hacer más adelante? Se rió. Una risa corta. Nerviosa. No sé, mamá. Ahora no pienso en eso. Ahora, siempre ahora. Nunca después. Ese fue el día en que confirmé que el control ya había llegado a la parte más profunda, la esperanza. Empecé a notar que incluso sus decisiones más pequeñas pasaban por él. La ropa que se ponía. Lo que publicaba en redes. A quién respondía. Todo tenía un filtro previo. Una vez me dijo, sin darse cuenta del peso de sus palabras: prefiero no decirle ciertas cosas, así no se enoja. Preferir callar para evitar una reacción. Eso no es convivencia. Eso es miedo administrado. Yo asentí, como si entendiera. Pero por dentro sentí una urgencia nueva. Ya no bastaba con acompañar. Tenía que empezar a construir una salida, aunque ella aún no la viera. Esa noche saqué una libreta. Empecé a escribir fechas. Frases. Cambios de comportamiento. No para usarlo contra nadie todavía, sino para no olvidar. Porque el control también juega con la memoria. Te hace dudar de lo que viste. Te hace pensar que exageras. Yo no iba a exagerar. Iba a registrar. Pasaron los días y algo inesperado ocurrió. Él empezó a mostrarse más amable conmigo. Más atento. Más correcto. Me llamaba señora, me ofrecía café, hablaba de proyectos. Lo entendí de inmediato. Sabía que yo estaba mirando. Ese cambio confirmó mis sospechas. Quien no tiene nada que esconder no necesita actuar distinto según quien esté presente. Un día, mientras él no estaba, mi hija me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: a veces siento que desaparezco. No lloró. No se quebró. Lo dijo como quien describe un síntoma. Y supe que ya no podía retroceder. Le respondí con la verdad más simple que pude darle: yo sí te veo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Ese fue el primer momento real de conexión que tuvimos en mucho tiempo. No fue una promesa de huida. No fue una revelación completa. Fue reconocimiento. Y eso, en situaciones así, es peligrosamente poderoso. Porque cuando alguien se siente visto otra vez, el control empieza a resquebrajarse. Si estás escuchando esto y sientes que alguien cercano ha dejado de soñar, no lo tomes a la ligera. A veces la señal más clara de peligro no es el dolor. Es la ausencia de futuro. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez notaste que alguien dejó de hacer planes y nadie preguntó por qué? Empecé a entender que el control también sabe esperar. No siempre aprieta. A veces afloja lo justo para que no huyas. Hubo semanas tranquilas. Demasiado tranquilas. Él parecía más amable. Más atento. La tensión bajó. Mi hija sonreía un poco más. Y por un momento, una parte de mí quiso creer que tal vez estaba exagerando, que quizá las cosas estaban mejorando. Pero la calma no traía paz. Traía vigilancia. Ella seguía midiendo sus palabras. Seguía pidiendo permiso con la mirada. Seguía justificándose antes de hablar. El miedo no se había ido. Solo se había escondido. Un día me dijo algo que confirmó todo. Ahora está mejor, explicó. Porque yo aprendí a no provocarlo. Aprendí. Como si hubiera tomado un curso. Como si la violencia fuera una lección que se supera obedeciendo. Sentí un frío en la espalda. Porque eso significaba que el mensaje había sido completamente internalizado. El problema no era lo que él hacía, sino lo que ella era. No discutí. No la contradije. En ese momento, hacerlo habría sido inútil. Le pregunté algo distinto. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú ahora? Me miró, confundida. Como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en mucho tiempo. No sé, respondió. Supongo que más tranquila. Tranquila no es segura. Tranquila no es libre. Pero entendí que esa tranquilidad falsa era parte del ciclo. Que después de la tensión venía el alivio, y después el alivio, la esperanza, y luego, todo volvía a empezar. El ciclo. Ese día confirmé que no estaba frente a un error, ni a una mala racha, ni a una discusión mal manejada.
Estaba frente a un patrón. Y los patrones no se rompen solos. Empecé entonces a hacer algo que me costó mucho emocionalmente, dejar de buscar pruebas visibles. Porque en este tipo de situaciones, lo visible casi nunca es lo más importante. Lo importante era cómo ella se había ido reduciendo. Cómo había dejado de pedir. Cómo había dejado de esperar. Una tarde, casi como si nada, me dijo: no necesito mucho para estar bien. Antes sí lo necesitaba. Antes quería más. Antes se permitía desear. Eso también se lo habían quitado. Me di cuenta de que él no solo controlaba sus actos, sino sus expectativas. La había convencido de que pedir poco era una virtud. De que conformarse era madurez. Y esa es una de las trampas más silenciosas. Porque cuando alguien cree que no merece más, deja de luchar. Yo, en cambio, empecé a luchar por dentro. No con impulsos. No con escenas. Con decisión. Decisión de no normalizar. Decisión de no callar en el momento correcto. Decisión de estar lista cuando ella lo estuviera. Sabía que el momento iba a llegar. No sabía cuándo ni cómo. Pero sabía que algo iba a romper ese equilibrio falso. Y cuando eso pasara, yo tenía que estar preparada. Si esta parte de la historia te suena familiar, presta atención. A veces lo más peligroso no es la violencia visible, sino la calma que llega después. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez confundiste tranquilidad con seguridad? El momento llegó sin aviso. No fue una explosión. No fue un grito. Fue algo pequeño. Tan pequeño que, si no hubiera estado alerta, podría haberlo pasado por alto. Mi hija me llamó una tarde y me dijo que no podría verme el fin de semana. Nada nuevo. Siempre había una razón. Pero esta vez su voz sonaba distinta. Más tensa. Más apurada. Se enojó, dijo finalmente. Porque dije que quería ir. Quería ir. Ni siquiera había ido todavía. Solo lo había dicho. Ahí entendí que el margen se había reducido aún más. Que incluso el deseo ya era una amenaza. Le pregunté qué había pasado exactamente. Dudó. Como siempre. Midiendo cuánto podía decir sin que eso se volviera contra ella después. Nada grave, respondió. Solo discutimos. Discutimos. Otra palabra que intenta suavizar lo que duele. Respiré hondo y le hice una pregunta que había evitado durante mucho tiempo. ¿Le tienes miedo? El silencio fue largo. Tan largo que pensé que había colgado. No, dijo al fin. Pero su voz no sonaba segura. Ese no me tranquilizó. Me confirmó todo. Porque cuando alguien tiene que pensarlo antes de responder, la respuesta real ya está ahí. No la presioné. No insistí. Pero algo dentro de mí cambió de forma definitiva. Dejé de esperar una confesión clara. Dejé de necesitar una frase contundente. Ya tenía suficiente. Esa noche abrí la libreta otra vez. Leí todo lo que había escrito. Fechas. Frases. Cambios. Y por primera vez, sentí miedo de verdad. No por mí. Por ella. Porque entendí que el control estaba escalando. Que ya no era solo emocional. Que cuando el control se intensifica, la violencia suele seguir el mismo camino. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero sabía que el riesgo estaba creciendo. Empecé entonces a moverme con más cuidado. A preparar apoyos. A hablar con personas de confianza sin dar demasiados detalles. A informarme. A aprender. No para denunciar todavía. No para confrontar. Para estar lista. Un día, ella me llamó llorando. No en silencio esta vez. Llorando de verdad. No sé qué hice mal, repetía. Y ahí supe que el momento se acercaba. Le dije algo que nunca antes me había atrevido a decirle. No hiciste nada mal. Hubo un quiebre en su llanto, como si esas palabras no encajaran con la historia que llevaba tanto tiempo repitiéndose. ¿Seguro? Preguntó. Seguro, respondí. Nada justifica que te hagan sentir así. No discutió. No me contradijo. Solo lloró. Ese fue el primer momento en que no se defendió. En que no lo protegió. En que no se culpó. Y supe que ya no podía dar marcha atrás. Porque cuando alguien empieza a cuestionar la culpa, el control empieza a perder terreno. Si estás escuchando esto, recuerda algo importante, no todas las alertas llegan con gritos. A veces llegan en forma de una pregunta que tarda demasiado en responderse. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste miedo antes de poder admitirlo? Después de esa llamada,
Nada volvió a sentirse igual. No porque todo hubiera empeorado de golpe, sino porque algo se había movido dentro de ella. Y cuando eso pasa, aunque sea en silencio, ya no hay forma de volver exactamente al mismo lugar. Empezó a llamarme más seguido. A veces solo para escucharme hablar. A veces para quedarse en silencio al otro lado del teléfono. Ya no siempre tenía una excusa preparada. Ya no siempre decía que todo estaba bien. Un día me dijo algo que me hizo contener la respiración. Antes de conocerte a ti. Yo no era así. No dijo su nombre. No hizo falta. Era la primera vez que hablaba de un antes sin miedo. La primera vez que reconocía que había una versión de sí misma que ya no existía. Le pregunté cómo era esa versión. Tonta, respondió con una pequeña risa triste. Más libre. Libre. Esa palabra llevaba mucho tiempo prohibida. No aproveché el momento para empujarla a irse. No le dije que recuperaría todo si salía corriendo. No le prometí un final feliz inmediato. Porque la libertad, cuando alguien ha vivido controlado, también asusta. Le dije algo más real. Esa versión no desapareció. Solo está escondida. Hubo un silencio largo. Luego respiró hondo. No sé cómo volver, dijo. Y ahí estuvo la clave. Ya no se preguntaba si quería volver. Se preguntaba cómo. Eso cambia todo. Empezó entonces una etapa extraña. Ambigua. Peligrosa. Ella estaba más consciente, pero aún estaba allí, más despierta, pero no fuera. Y eso la ponía en una posición vulnerable. Él también lo notó. Empezó a hacer comentarios sutiles. A descalificarla con más ironía. A recordarle todo lo que había hecho por ella. A insinuar que sin él no podría con la vida. Nada directo. Todo calculado. Ella me lo contaba con cuidado, como si todavía necesitara medir cuánto podía decir. Yo la escuchaba y tomaba nota. Mental, y real. Porque ahora sabía que no estaba imaginando cosas. Que no estaba exagerando. Que el patrón seguía ahí. Una tarde me dijo algo que me heló la sangre. A veces siento que se da cuenta cuando hablo contigo. Le pregunté por qué. No sé. Cambia. Se pone raro. Ese fue el momento en que entendí que el tiempo se estaba acortando. Que el control, cuando se siente amenazado, no se queda quieto. Empecé a pensar en escenarios. En posibilidades. En planes que esperaba no tener que usar, pero que necesitaba tener listos. No para asustarla. Para protegerla. Porque ya no se trataba solo de ayudarla a despertar. Se trataba de mantenerla a salvo mientras lo hacía. Si esta parte de la historia te mantiene tenso, es normal. Hay momentos en los que el cambio trae más peligro que la quietud. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que mejorar una situación la volvió más riesgosa? El día que entendí que esto ya no era solo emocional fue el día en que ella dejó de sentirse segura incluso en silencio. Me llamó temprano, con la voz baja, casi susurrando, aunque sabía que estaba sola. Eso ya me dijo todo. Antes solo cuidaba lo que decía. Ahora cuidaba incluso cómo sonaba. Creo que revisó mi teléfono, me dijo. No lo afirmó. No acusó. Lo dijo como quien siente algo y no se atreve a confirmarlo. Le pregunté por qué pensaba eso. Algunas cosas ya no estaban donde las dejé, explicó. Y hoy me preguntó cosas que solo tú sabías. Sentí un nudo en el pecho. El control había cruzado otra línea. Cuando alguien invade incluso el espacio privado, ya no busca solo obediencia. Busca dominio total. No reaccioné con pánico. No podía. Si yo entraba en pánico, ella también lo haría. Le hablé con calma. Le dije que no borrara nada todavía. Que no cambiara rutinas de golpe. Que actuara normal. Eso me dolió decirlo. Porque significaba que aún tenía que sobrevivir ahí dentro. Pero también significaba algo más, ya no estaba sola en su miedo. Empezamos a hablar con palabras clave. Frases simples que no levantaran sospechas. Preguntas que parecían casuales. Comentarios neutros. Nunca pensé que tendría que hacer algo así con mi propia hija. Un día me dijo, si algún día te digo que estoy bien, pero no sueno como siempre. No me creas. Eso me rompió por dentro, porque significaba que ella ya entendía que podía no estar a salvo ni siquiera cuando decía lo contrario. Él empezó a cambiar otra vez. Más atento. Más presente. Demasiado. La acompañaba a todos lados. Quería saberlo todo. Preguntaba con quién hablaba. Por qué tardaba. Qué pensaba. Ella me decía. Está raro. Raro es otra palabra que intenta suavizar el miedo.
Yo ya no dudaba. Ya no analizaba si exageraba. Sabía que estábamos entrando en una fase peligrosa. Esa en la que el agresor siente que pierde el control y trata de recuperarlo con más fuerza. Le dije algo que nunca antes me había atrevido a decirle con tanta claridad: si en algún momento te sientes en peligro real, me llamas. No importa la hora. No importa lo que digas. Yo voy. No respondió enseguida. Luego dijo: gracias. Solo eso. Pero ese gracias fue distinto. No era agradecimiento por escucharla. Era agradecimiento por creerle. Y ahí entendí algo fundamental: cuando alguien empieza a sentirse creído, el silencio deja de ser una cárcel. No sabíamos cuándo. No sabíamos cómo. Pero las dos sabíamos que algo iba a pasar. Y esta vez, no íbamos a mirar hacia otro lado. Si esta parte de la historia te puso nervioso, confía en esa sensación. A veces el cuerpo entiende el peligro antes que la mente. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien cercano ya no estaba seguro ni siquiera callando? El punto de quiebre no llegó con un golpe. Llegó con una frase. Creo que me está siguiendo. Cuando lo dijo, su voz no temblaba. Y eso fue lo que más me asustó. No sonaba alterada. Sonaba resignada. Como si ya lo hubiera pensado muchas veces antes de atreverse a decirlo en voz alta. Le pregunté qué quería decir. Cuando salgo, aparece, explicó. No siempre habla. A veces solo está ahí. Eso ya no era control dentro de la casa. Eso era vigilancia. Y la vigilancia no busca corregir. Busca intimidar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque entendí que el espacio seguro se estaba reduciendo cada vez más. Que ya no había paredes que lo detuvieran. Que su control empezaba a invadir incluso el afuera. Le pedí que me contara todo. Cada detalle. Horas. Lugares. Reacciones. Mientras hablaba, algo se hizo evidente: ella había empezado a modificar su vida para evitarlo. Cambiaba rutas. Llegaba más temprano. Dejaba de hacer cosas que le gustaban. Se estaba encogiendo otra vez. Pero esta vez no por culpa. Por miedo real. Le dije algo que ya no podía seguir evitando: esto no es normal. Y no es seguro. No discutió. No me contradijo. Solo dijo: lo sé. Ese lo sé marcó un antes y un después. Porque ya no estaba defendiendo. Ya no estaba justificando. Estaba reconociendo. Y cuando alguien reconoce el peligro, el tiempo se vuelve crítico. Empecé a actuar con más decisión. Llamé a una persona de confianza. Luego a otra. Sin entrar en detalles innecesarios, pero dejando claro que necesitaba apoyo. Red de contención. Testigos. Ella no sabía todo lo que yo estaba haciendo. Y fue mejor así. No quería cargarla con más miedo. Un día me dijo algo que todavía me duele recordar. Si algún día desaparezco, ya sabes por qué. Sentí que el aire se me iba. Le respondí con firmeza, con una fuerza que no sabía que tenía. No. No vas a desaparecer. Y por primera vez, le creí a mis propias palabras. Empezamos a hablar de posibilidades. No como planes de escape todavía, sino como opciones. Como puertas que existían, aunque aún no estuvieran abiertas. Ella escuchaba. Preguntaba. Pensaba. Ya no negaba. Él, mientras tanto, se volvía más impredecible. Un día distante. Otro día excesivamente cariñoso. Regalos. Promesas. Cambios repentinos. La montaña rusa. Y yo sabía lo que venía después. Porque el patrón siempre es el mismo cuando el control se siente amenazado. Una noche, ella me llamó y solo dijo: mamá. Creo que necesito ayuda. No dijo tal vez. No dijo no sé. Dijo necesito. Ese fue el momento. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. A partir de este punto, todo cambia. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez una sola frase te hizo entender que ya no había vuelta atrás? No le pedí que explicara nada más. Cuando alguien dice necesito ayuda, no es el momento de interrogar. Es el momento de sostener. Le pregunté solo una cosa: ¿estás a salvo ahora? Hubo una pausa. Luego respondió: por ahora. Sí. Ese por ahora pesó más que cualquier grito. Le dije que respirara. Que fuera a un lugar donde pudiera estar sola unos minutos. Que no discutiera. Que no se justificara. Que no provocara nada. No porque ella tuviera la culpa, sino porque necesitábamos tiempo. Tiempo para actuar bien. Colgué y me quedé sentada, con las manos frías, el corazón acelerado,
pero la mente sorprendentemente clara. Porque el miedo ya no era confusión. Era dirección. Hice la llamada que había estado posponiendo. Luego otra. Y otra más. Personas que no hacían preguntas innecesarias. Personas que escuchaban y entendían la gravedad sin que yo tuviera que exagerar nada. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola cargando esto. Cuando volví a hablar con mi hija, su voz era distinta. No tranquila. Pero decidida. Creo que ya no puedo seguir así, dijo. No habló de él. Habló de ella. Eso fue clave. Le dije algo que había ensayado muchas veces en mi cabeza, pero que hasta entonces no había pronunciado en voz alta. No tienes que decidir todo hoy. Solo tienes que decidir no lastimarte más. Lloró, pero no de miedo. Lloró como alguien que por fin deja caer una carga demasiado pesada. Empezamos a hablar de cosas prácticas. Sin dramatismo. Sin prisas visibles. Dónde guardar documentos. Qué cosas eran realmente importantes. A quién podía llamar sin levantar sospechas. No lo llamamos irse. Lo llamamos prepararse. Porque nombrar las cosas con cuidado también protege. Él empezó a notar algo. No sabía qué, pero lo sentía. Hacía preguntas. Observaba más. Ella me decía que se sentía vigilada. Yo también lo sentía. El ambiente estaba cargado, como antes de una tormenta. Una noche, me escribió un mensaje corto: si mañana no te llamo, es porque no pude. Ese mensaje me quitó el sueño. Pero también me confirmó que ya no estaba paralizada. Ya no estaba negando. Ya no estaba justificando. Estaba resistiendo. Y resistir, en estos casos, ya es un acto de valentía enorme. Le respondí con la frase más importante que podía enviarle: pase lo que pase, no estás sola. No sabía cómo iba a terminar todo esto. No sabía cuándo. No sabía cuán difícil sería. Pero sabía algo con absoluta certeza. Ya no iba a retroceder. Si esta parte de la historia te hizo contener la respiración, es porque reconoces lo que está en juego cuando alguien pide ayuda de verdad. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez decir necesito ayuda cambió el rumbo de tu vida? La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Desperté antes de que sonara el teléfono. Tenía esa sensación en el pecho que solo aparece cuando sabes que algo importante está a punto de pasar. Miré la pantalla varias veces. Nada. Me repetí que era temprano. Que estaba bien. Que no debía anticipar lo peor. Pero el silencio no era normal. Pasó una hora. Luego otra. Yo caminaba por la casa sin hacer nada, con el teléfono en la mano, como si sostenerlo pudiera traerla de vuelta. Cada sonido me sobresaltaba. Cada vibración me hacía contener el aire. Entonces llegó el mensaje. Solo 2 palabras. Estoy lista. Sentí que las piernas me fallaban. No pregunté a qué se refería. No hacía falta. Esas 2 palabras cargaban semanas, meses, años de miedo, de aguante, de silencios tragados. Le respondí de inmediato. Voy. No hubo más mensajes. Y eso me aterrorizó y me tranquilizó al mismo tiempo. Porque significaba que estaba haciendo lo que habíamos hablado. Que estaba moviéndose sin levantar sospechas. Salí de casa sin pensar en nada más. No en el tráfico. No en la hora. No en las consecuencias. Solo en llegar. Cada semáforo era una tortura. Cada minuto parecía eterno. Mi cabeza imaginaba escenarios que intentaba cortar de raíz. Tenía que mantenerme lúcida. Tenía que estar lista para cualquier cosa. Cuando llegué, ella ya estaba afuera. Solo con una mochila pequeña. Nada más. La vi desde lejos y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No por debilidad, sino por claridad. Porque entendí todo lo que había dejado atrás para llegar hasta ahí. No lloró cuando me vio. No corrió. Caminó hacia mí con pasos firmes, aunque le temblaban las manos. Vámonos, dijo. No miró atrás. Subió al coche y cerró la puerta. En ese sonido seco hubo algo definitivo. Como si se cerrara una etapa entera de su vida. Arranqué sin decir nada. No pregunté. No comenté. El silencio entre nosotras era denso, pero distinto. No era miedo. Era transición. A los pocos minutos, rompió a llorar. No como antes. No en silencio. Lloró con el cuerpo entero. Con sollozos que parecían venir de muy adentro, de un lugar que llevaba demasiado tiempo contenido. Puso la cabeza en sus manos y dijo algo que jamás olvidaré. Pensé que no iba a poder. Le tomé la mano sin soltar el volante. Ya pudiste, le respondí. Y eso nadie te lo quita.
No sabíamos qué iba a pasar después. No sabíamos si él reaccionaría, si nos buscaría, si intentaría algo. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, ella estaba fuera. Y eso lo cambiaba todo. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. A veces el momento más peligroso es justo después de decidir irse. Y lo que vino después nos lo confirmó. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez un estoy listo te cambió la vida? No pasó ni una hora antes de que él reaccionara. Yo lo sabía. Siempre reaccionan. El teléfono de mi hija empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones que se acumulaban una encima de otra, como golpes invisibles. Ella miraba la pantalla sin tocarla, con la respiración entrecortada. No respondas, le dije con calma. Todavía no. No era una orden. Era protección. Los mensajes cambiaron de tono rápidamente. Primero confusión. Luego reproches. Después súplicas. ¿Dónde estás? Esto no tiene sentido. Estás exagerando. El mismo guión de siempre. Luego vino el enojo. Vuelve ahora. No hagas esto. Me vas a arruinar. Ella apretó el teléfono con fuerza. Vi cómo el miedo intentaba regresar, cómo su cuerpo recordaba el peligro incluso antes de que ocurriera. Tal vez debería explicarle, dijo en voz baja. Ahí supe que el control aún intentaba colarse por una rendija. No le debes explicaciones para estar a salvo, le respondí sin levantar la voz. No ahora. El teléfono volvió a vibrar. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Si no vuelves, vas a arrepentirte. No gritó. No insultó. Amenazó. Sentí una furia fría recorrerme el cuerpo. No impulsiva. No ciega. Clara. Ella leyó el mensaje y se quedó inmóvil. ¿Ves? Susurró. Siempre termina así. No discutí. No analicé. Le dije la verdad más dura y más necesaria. Esto confirma que hiciste lo correcto. Nos desviamos del camino planeado. No por pánico, sino por precaución. Cada decisión era medida. Cada movimiento tenía intención. Llegamos a un lugar donde sabía que estaríamos acompañadas. Donde no habría puertas cerradas ni silencios peligrosos. A los pocos minutos, él volvió a escribir, esta vez con otro tono. Dulce. Arrepentido. Promesas. Lágrimas escritas. Puedo cambiar. Te amo. Sin ti no soy nada. Mi hija cerró los ojos. La manipulación final siempre es la más confusa. Porque mezcla amor con amenaza, culpa con deseo. Ella respiró hondo y dijo algo que me sorprendió por su firmeza. No quiero vivir con miedo. No lo dijo para convencerme a mí. Se lo dijo a sí misma. Y en ese instante supe que algo dentro de ella se había reordenado para siempre. No bloqueó el teléfono todavía. No respondió. Solo lo dejó boca abajo. Eso, para alguien que había vivido controlada, fue un acto enorme de libertad. Si estás escuchando esto, recuerda algo importante: cuando alguien se va, el control no desaparece de inmediato. Primero grita. Luego suplica. Y solo entonces empieza a caer. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez confundiste una amenaza con una prueba de amor? La noche fue larga. No por ruido, ni por movimiento, sino por la espera. Esa espera tensa en la que el cuerpo no sabe si relajarse o mantenerse alerta. Mi hija apenas durmió. Yo tampoco. Cada sonido nos hacía abrir los ojos. Cada coche que pasaba parecía demasiado lento, demasiado cercano. A medianoche, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje. Era una foto. Una foto de la puerta de su antiguo edificio. Sin palabras. Sin explicaciones. Solo la imagen. Ella se sentó de golpe en la cama. Está ahí, dijo con la voz quebrada. Sabe que no estoy. Sentí como la rabia y el miedo se mezclaban dentro de mí, pero no dejé que se notara. El pánico no ayuda. El pánico paraliza. Y yo no podía permitirme paralizarme ahora. Le pedí el teléfono con suavidad. Miré la pantalla. Analicé la hora. Guardé la imagen. Todo con una calma que no sentía, pero que sabía fingir. Escúchame, le dije. Esto no es tu culpa. Y esto ya no es solo personal. Esto es acoso. Ella tragó saliva. Nunca antes había usado esa palabra. Acoso. Hasta ese momento, todo había sido problemas, discusiones, malentendidos. Nombrarlo fue duro. Pero también fue necesario. Le expliqué, despacio, qué significaba eso, qué implicaba. Qué opciones existían. No como una amenaza, sino como información. Porque la información devuelve poder.
Ella me escuchaba con atención, abrazándose las piernas, como si intentara protegerse del frío. O de sí misma. ¿Y si empeora? Preguntó. No le mentí. Puede empeorar, respondí. Pero también puede parar. Y no va a parar si nadie pone un límite. Ese silencio fue distinto a los anteriores. No era miedo puro. Era reflexión. A la mañana siguiente, dimos el siguiente paso. No fue fácil, no fue rápido. Fue incómodo, pesado, agotador. Contar lo vivido. Mostrar mensajes. Explicar comportamientos que durante años habían sido normalizados. Poner en palabras lo que siempre se había callado. Mi hija temblaba mientras hablaba. No porque dudara de lo que decía, sino porque enfrentarse a la realidad también duele. Pero algo increíble ocurrió. Le creyeron. No la cuestionaron. No minimizaron. No le dijeron que exageraba. Ese momento, tan sencillo desde fuera, fue enorme para ella. Porque durante mucho tiempo, nadie había validado su miedo. Cuando salimos, respiró hondo. Pensé que nadie me iba a tomar en serio, dijo. La miré y respondí con firmeza. Eso es lo que te hicieron creer. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, la vi comer sin prisa. Dormir un poco. Mirar por la ventana sin sobresaltarse cada 5 segundos. No estaba bien. Pero estaba mejor. Y eso ya era un comienzo. Si esta parte de la historia te genera un nudo en el estómago, confía en esa sensación. A veces el paso más difícil no es irse. Es pedir ayuda y ser escuchado. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te sorprendió que alguien sí te creyera cuando más lo necesitabas? Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No hubo mensajes nuevos. No hubo llamadas. No hubo fotos. Ese silencio, lejos de tranquilizarnos, nos puso en alerta. Porque cuando alguien pierde el control por completo, puede reaccionar de 2 formas, insistiendo sin parar. O planeando en silencio. Mi hija lo sentía en el cuerpo. Se sobresaltaba con ruidos pequeños. Miraba 2 veces antes de salir. Dormía poco. Aunque Ia no estaba con él, el miedo todavía vivía dentro. Y eso es algo que casi nadie entiende. Irte no significa que el miedo desaparezca. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas, me dijo algo que me dejó helada. A veces siento que hice algo malo. La miré. ¿Por qué? Pregunté. Porque le arruiné la vida. Esa frase me dolió más que cualquier amenaza de él. Porque incluso lejos, incluso a salvo, la culpa seguía operando como una cadena invisible. Dejé la ropa a un lado y me senté frente a ella. Escúchame bien, le dije. Nadie arruina la vida de alguien por decidir no ser maltratado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no bajó la mirada. Me sostuvo la mirada como si necesitara confirmar que hablaba en serio. No hiciste nada malo, repetí. Lo malo era quedarte. Eso la quebró. No lloró como antes, con miedo o vergüenza. Lloró con rabia. Con una rabia contenida durante años. Golpeó el cojín del sofá. Apretó los puños. Dijo cosas que nunca se había permitido decir. Y yo la dejé. Porque la rabia, cuando sale por fin, no es peligrosa. Lo peligroso es cuando se queda atrapada. Después de ese día, algo empezó a cambiar lentamente. No de forma visible, no de un día para otro. Pero real. Empezó a hablar en primera persona otra vez. Quiero. No quiero. Me gusta. No me gusta. Palabras simples. Poderosas. Un día me preguntó si creía que podía volver a confiar en alguien. No supe qué responder de inmediato. No quería mentirle, ni darle una esperanza falsa. Sí, le dije al final. Pero primero tienes que volver a confiar en ti. Se quedó pensando, y por primera vez, sonrió sin miedo. Si has llegado hasta aquí, recuerda algo importante, salir es solo el primer paso. Lo que viene después, desarmar la culpa, el miedo, la voz que quedó dentro, es otra batalla. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste culpable por hacer lo correcto? El primer signo de verdadera calma llegó cuando dejó de pedir permiso. No fue algo que anunciara. No lo dijo en voz alta. Simplemente ocurrió. Un día abrió el refrigerador, tomó algo de comer y se sentó sin preguntar si estaba bien, si molestaba, si era buen momento. Ese gesto tan pequeño me hizo tragar saliva. Porque durante años, incluso sus necesidades básicas habían pasado por el filtro de otro.
Empezó a vestirse como quería. No para llamar la atención. No para provocar. Para sentirse cómoda. Para reconocerse en el espejo sin miedo a una crítica. Un día salió a caminar sola. No lejos. No mucho tiempo. Pero volvió con una expresión distinta. Me sentí rara, dijo. Pero bien. Ese pero bien era nuevo. El miedo no había desaparecido, pero ya no era el único que hablaba dentro de ella. Empezaron a aparecer recuerdos. Momentos del pasado que antes evitaba. Comentarios que ahora entendía de otra manera. Frases que, en su momento, parecían normales y que ahora sonaban crueles. No me dejaba elegir. Siempre decía que exageraba. Se burlaba de lo que me gustaba. No lo decía llorando. Lo decía comprendiendo. Y comprender, aunque duele, libera. Un día se quedó mirando una caja vieja que había traído con ella. Cosas guardadas sin pensar. Cuadernos. Lápices. Papeles. La abrió. Había dibujos. Dibujos que no recordaba haber hecho. Colores. Líneas firmes. Ideas. Una versión de ella que había quedado congelada en el tiempo. Los tocó con cuidado, como si fueran frágiles. Esto también soy yo, murmuró. Asentí, sin decir nada. Porque no hacía falta decirlo. A partir de ahí, empezó a dibujar otra vez. Al principio poco. En silencio. Sin mostrarlos. Como si todavía no se permitiera del todo existir. Pero cada trazo era una afirmación silenciosa, seguía ahí. El miedo seguía apareciendo, sí. A veces soñaba con él, a veces despertaba sobresaltada. A veces dudaba. Pero ya no retrocedía. Y eso marcaba la diferencia. Si esta parte de la historia te da esperanza, guárdala. La reconstrucción no es rápida ni perfecta, pero es real. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez un gesto pequeño te hizo sentir que estabas volviendo a ser tú? El proceso no fue limpio ni ordenado. La sanación nunca lo es. Hubo días buenos, en los que reía, cocinaba, hablaba de cosas simples como si el pasado fuera solo eso, pasado. Y hubo otros días en los que una palabra, un olor, una canción en la radio bastaban para devolverla al mismo lugar oscuro. Una tarde la encontré sentada en el suelo del baño, con la espalda apoyada en la pared. No sé por qué me pasa esto todavía, dijo. Se supone que ya estoy a salvo. A salvo. Como si la mente tuviera un interruptor. Como si el cuerpo olvidara tan fácilmente. Me senté a su lado y le dije algo que yo misma necesitaba escuchar. Estar a salvo no borra lo que viviste. Solo te da espacio para curarlo. No respondió, pero respiró distinto. Más lento. Más profundo. Empezamos a hablar de ayuda profesional. No como un castigo, ni como una señal de debilidad, como una herramienta. Como un lugar donde no tuviera que ser fuerte todo el tiempo. Al principio dudó. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no me creen? Ese miedo no era nuevo. Venía de años de invalidación. Cuando finalmente aceptó ir, la acompañé hasta la puerta. No entré con ella. No era mi lugar. Pero me quedé ahí, esperando, como cuando era niña y entraba sola a la escuela por primera vez. Salió distinta. No aliviada. No feliz. Más consciente. Me dijo que no fue mi culpa, contó. Que lo que pasó tiene un nombre. Ponerle nombre a las cosas las vuelve reales. Y también las vuelve enfrentables. A partir de ahí, empezó a notar cosas nuevas. Cómo su cuerpo reaccionaba antes de que su mente entendiera. Cómo evitaba el conflicto incluso cuando no había peligro. Cómo se disculpaba automáticamente. Cada descubrimiento dolía. Pero también liberaba. Un día me dijo algo que me llenó de una tristeza dulce. Creo que nunca me conocí adulta. Pasé de obedecer a obedecer. No supe qué decirle. Así que le dije la verdad. Entonces ahora es el momento. Y poco a poco, empezó a decidir. Qué comer. Qué ver. Con quién hablar. Qué no tolerar. Decisiones pequeñas. Pero propias. Si estás escuchando esto y piensas que sanar significa no volver a caer, permíteme decirte algo, sanar significa caer. Y levantarte sin culparte. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez entendiste que pedir ayuda fue el acto más valiente que hiciste? Hubo un día en que la vi hacer algo que me confirmó que ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba sentada frente a la mesa,
con varios papeles extendidos. No eran documentos legales ni cosas urgentes. Eran ideas. Bocetos. Anotaciones desordenadas. Cosas que no se hacen cuando solo intentas pasar el día sin problemas. Cosas que se hacen cuando vuelves a pensar en ti. Estoy pensando en retomar esto, dijo, sin mirarme del todo. Como si todavía temiera que alguien le quitara esa idea. Le pregunté qué era. Un proyecto, respondió. No sé si funcione. Pero me gustaría intentarlo. Intentarlo. Esa palabra llevaba mucho tiempo ausente. No le pregunté si era rentable. No le pregunté si tenía sentido. Le dije. Me alegra que quieras intentarlo. Sonrió. No grande. No exagerado. Pero sincero. A partir de ese día, empezó a organizarse. No con prisa. Con cuidado. Como quien vuelve a caminar después de una caída larga. A veces dudaba. A veces se detenía. Pero siempre volvía. Un día recibió un mensaje suyo. No una amenaza. No una súplica. ¿Cómo estás? Seco, aparentemente inofensivo. La vi leerlo. Respirar hondo. Pensar. Antes, ese mensaje la habría desarmado. La habría llenado de culpa, de miedo, de confusión. Esta vez hizo algo distinto. No respondió de inmediato. Se permitió sentir. Se permitió pensar. Y luego dijo, no quiero volver a eso. No hubo drama. No hubo lágrimas. Solo una certeza tranquila. Bloqueó el número. Ese gesto, tan simple desde fuera, fue gigantesco. Porque significaba que ella no necesitaba su aprobación. Ni su reacción. Ni su permiso. Esa noche me abrazó fuerte. Gracias por no soltarme, me dijo. Yo no respondí. Porque en realidad, no la había soltado nunca. Había esperado. Había observado. Había estado lista. Y ahora la veía avanzar con pasos propios. Si llegaste hasta aquí, guarda esto, el momento más poderoso no siempre es cuando alguien se va, sino cuando decide no volver. Dime en los comentarios. ¿Alguna vez cerraste una puerta sabiendo que era la única forma de seguir adelante? La última noticia llegó cuando ya no la estábamos esperando. No fue una llamada dramática ni un golpe a la puerta. Fue un mensaje corto de alguien que no buscaba protagonismo, solo cumplir con su deber. Palabras claras, frías. Definitivas. Él había perdido el control por completo. No solo sobre ella. Sobre su propia vida. Las denuncias avanzaron. Las pruebas hablaron. Las versiones ya no coincidían. La imagen que había construido con tanto cuidado empezó a derrumbarse pieza por pieza. No hubo venganza. No hubo celebración. Solo justicia. Mi hija escuchó todo en silencio. No sonrió. No lloró. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y dijo algo que jamás olvidaré. Ya no me persigue. Esa frase fue el verdadero final. No porque él hubiera desaparecido del mundo, sino porque había dejado de existir dentro de ella. Con el tiempo, las noches se volvieron más tranquilas. Los sobresaltos menos frecuentes. Los recuerdos seguían ahí, pero ya no mandaban. Ya no decidían por ella. Un domingo, mientras tomábamos café, me entregó algo envuelto con cuidado. Lo abrí despacio. Era un dibujo. Una flor que parecía frágil, pero firme. Viva. Hermosa. Las orquídeas pueden florecer después de parecer muertas, me dijo. Me acordé de nosotras. En ese momento entendí todo. La justicia no siempre grita. A veces simplemente llega. Y te permite volver a vivir. Hoy, mi hija hace planes otra vez. No perfectos. No garantizados. Pero suyos. Y cada vez que la veo decidir sin miedo, sé que el verdadero castigo no fue lo que él perdió. Fue lo que nunca más pudo controlar. Si esta historia te dejó algo, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que la necesite. A veces, escuchar que es posible salir. Es el primer paso. Dime en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia se quedó contigo? Gracias por quedarte hasta el final.